Bueno, soy Juliana Parodi, residente de primer año del Hospital de Clínicas, el servicio de anestesia, y hoy voy a hablar de anticoagulantes y agregantes en anestesia neuroaxial y un poquito sobre anestesia regional pediátrica. Los objetivos de la clase van a ser comprender el manejo perioperatorio de anticoagulantes y antiagregantes para anestesia neuroaxial, establecer plazos de suspensión y reanudación, mencionar la utilidad de los controles de laboratorio y abordar consideraciones específicas de anestesia regional en pediatría. Bueno, usé la guía de la ESPA, que es la Sociedad Europea de Anestesia Neuroaxial, y ellos hacen como una búsqueda bibliográfica sistemática de todo lo publicado. Y bueno, la población en estudio fueron pacientes quirúrgicos adultos de 16 o más años que tienen requerimiento de anestesia neuroaxial o bloqueos de nervios periféricos y pacientes obstétricos que requirieran, obstétricas que requirieron bloqueos neuroaxiales. Y lo que se vio en líneas generales es que cuando se hacen bloqueos neuroaxiales y periféricos junto con anticoagulantes antiplaquetarios, hubo mayor riesgo de sangrado. Se clasifican a los bloqueos en bloqueos de alto riesgo de sangrado y bajo riesgo. Dentro de los de alto riesgo tenemos bloqueos neuroaxiales y bloqueos de nervios periféricos profundos, y los de bajo riesgo van a ser bloqueos de nervios periféricos superficiales. No voy a abordar en cada uno, pero esto es como para darnos una idea de qué sería profundo. Por ejemplo, una anestesia espinal o pingural sería una anestesia de nervios profundos, una parada vertebral torácica también, un pen block también sería profundo, y los superficiales serían, por ejemplo, los supraescapulares, interescalénico, femoral, fase ilíaca, los que solemos hacer normalmente en traumato, por ejemplo. Bueno, acá les voy a pedir un poco de ayuda, colaboración que sea más didáctico. Tenemos una paciente que es Laura, que tiene 70 años de edad, antecedentes de infarto en el 2019, FA crónica, diabetes de tipo 2, hipertensión y osteopenia, y presenta fractura de cadera izquierda secundaria a un accidente domiciliario. Se decide para el momento de la cirugía realizar un bloqueo femoral y anestesia raquidia lumbar a nivel de L3, L4, con colocación de un catéter epidural como plan de anestesia. No refiere alergias, la medicación que tomaba habitualmente la paciente, la carvedilol, enalapril, aspirina, atorvastatina, metformina y acenocumarol. Llegado el día de la cirugía, el bloqueo fue satisfactorio con la realización de múltiples punciones. Luego de 4 horas de finalizada la cirugía, progresa con el nivel de bloqueo motor sensitivo, incontinencia urinaria y dolor. Bueno, yo les pregunto, ¿qué deberíamos haber hecho a nivel en el perioperatorio cuando hacemos el ASA con la medicación, digamos? La cicloprotocolo y etcétera, la fuente de marina hasta 12 no, esto es 24 horas antes. Bien, ¿por qué? Porque debe estar, o sea, por la FDA debe estar a dosis terapéutica. Perfecto, bien. Entonces, suspendemos el ácido cumarol. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días antes de suspender? 5 días antes. Ahora vamos a ver eso. ¿Por qué tuviera FDA? Si fuera que están por automoción. Ya se está previendo y suspende 2 horas antes. No. Sí, 2 horas. La prueba de la y en general tiene que ver con FA o con algún antecedente de algún tromboembolismo que siga persistiendo en la construcción del trombo. Bien, serían. Y por todo, 3 días hacemos un valor, 5 días guardián acá. Bien, o sea, la terapia de vuelta serían casos de alto riesgo de tromboembolismo. Si fueran pacientes de bajo riesgo, no. Bueno, ¿qué creen que le está pasando al paciente después de la clase de Santi? Ya, un poco. Bien, ¿qué se le pedía en lo agudo? ¿Verdad? Bien. Bueno, esto lo saqué de la guía de cardio del perioperatorio, porque bueno, la guía de RAN no hablaba mucho de la terapia puente, y acá te lo divide en pacientes de alto riesgo de tromboembolismo, si tienen una válvula mecánica o si son pacientes de alto riesgo, y toman antivitamina K o Anox, te fijas, y esos pacientes deberían hacer terapia puente. Si es posible retrasar la cirugía no cardíaca, se la retrasa, pero si no, se hace terapia puente, ¿sí? En el caso de que el paciente no tenga un riesgo tromboembólico alto, no se hace terapia.
es lo que habíamos hablado antes, y las dosis son terapéuticas 2 veces al día. Y se suspenden 24 horas previas a la cirugía. Acá puse las dosis para que sepamos. eh, las que vendrían siendo las dosis profilácticas, que son 40 miligramos por día simultánea de inoxa, generalmente usamos eso, y las que son terapéuticas, 1 miligramo kilo cada 12 horas, también de inoxa. Bueno, los fármacos de los que vamos a hablar son de los antagonistas de la vitamina K, anticoagulantes directos, heparinas de bajo peso molecular, aspirina e inhibidores del P2 y 12, y también voy a decir 2 palabras del ciprostazol. ¿Qué otra cosa le hago del lado de la paciente que esto que punto no podrían hacer algo de hacer? 50.000 plaquetas. Bueno, el 50 con alijado, pero supone el 70 de UGRI, más el 70 de UGRI. Un día antes, el día previo. Si está más o menos con 5, no se paga la biología o vitamina K. Bueno, esta es la estructura que usé para todos los grupos farmacológicos, que me pareció como más, como que vamos a acordar más después. Los antagonistas de la vitamina K, en anestesia neuroaxial, vamos a suspender el tratamiento de hacer control con RIN. En RIN mayor a 1.5 se ve el riesgo-beneficio de hacer la anestesia neuroaxial. Para acenocumarol se vieron que hay que suspender 3 días y para warfarina 5. En general acá usamos acenocumarol. Para pacientes que tienen catéter neuroaxial, la siguiente dosis solamente se puede hacer después de retirado el catéter y se puede administrar heparina a bajas dosis profilácticas en el caso de que el paciente lo requiera. Pacientes obstétricas se hace lo mismo que en pacientes no obstétricos. Y para los bloqueos de nervios superficiales no hace falta suspender los antagonistas de la vitamina K, pero para los bloqueos profundos sí. En el caso de que el RIN no se llegue al valor recomendado, y hay que hacerlo sí o sí, hay que hacer compresibilidad del sitio de función y evitar la proximidad de los vasos sanguíneos. ¿Cómo se puede evitar la proximidad de los vasos sanguíneos? ¿Qué hacemos nosotros para bloquear? Claro, el decoro. Bien. Los ANOX tenemos que en anestesia neuroaxial también hay que suspender el tratamiento. De acuerdo al fármaco es, digamos, cuánto tiempo hay que suspender. Rivaroxaban y doxaban 24 horas, epizaban 36 horas, la ligatina 48. Y como tiene eliminación renal, va a cambiar de acuerdo al clearance de creatinina. ¿Sí? Si son dosis altas, hay que suspender a 72 horas. En caso de que haya un catéter neuroaxial, la siguiente dosis solamente se puede hacer después de retirar el catéter, no podemos tener el catéter puesto y darle ANOX. En obstétricos, igual que anteriormente, las mismas recomendaciones que en no embarazadas. Para superficiales no hace falta suspender y para los profundos sí. La heparina de bajo peso molecular, esto es lo que estábamos hablando antes, que si se usan dosis bajas, que van a ser dosis profilácticas, se suspenden 12 horas antes, pero si son dosis altas, que son dosis terapéuticas, 24 horas antes. Y también depende del clearance de creatinina. Si tiene el clearance por debajo de 30, se reduce a la mitad la dosis y después se suspende, o se duplica el intervalo sin tratamiento. Que si son dosis bajas son 24 horas y si son dosis altas, 48. Después, los 4 últimos ítems más o menos se mantienen en todos los fármacos. El neuroaxial solo después de la retirada del catéter. Obstétricas, mismas recomendaciones. Para bloqueos superficiales no hace falta suspender y para los profundos sí. La heparina no fraccionada, que es la que se da por vía endovenosa, teníamos que en anestesia neuroaxial cuando son dosis bajas, bueno, en estas subcutáneas, pero en general las damos endovenosa, se suspende 4 horas y si son dosis altas, se la suspende 6 horas o 12 horas, ¿sí? En este caso controlamos o con antifactor 10 activado, que no sé si acá se pide, creo que no. No, nunca hacemos eso. Viste que cuando pasamos heparina en hemoglobina, vamos viendo cuánto vamos a revertir según cada hora que pasaron. Eso está mal. No deberías hacer un factor de heparina. Y después, bueno, también usamos el KPTT o el ACT, que acá tampoco lo hacemos. El catéter neuroaxial, lo mismo que anteriormente, solamente después de la retirada del catéter. En obstétricas, mismas recomendaciones. Superficiales no hace falta suspender y en profundos sí. Con aparinos, que es como un pentasacárido de heparina,
En anestesia neuraxial se suspende el tratamiento, dosis bajas, que son por debajo de 2,5, se suspenden 36 horas y dosis altas por arriba de 2,5. Aproximadamente 4 días. Acá se recomienda medir el antidesactivado, pero bueno, no lo hacemos tanto. Esperamos los 4 días y ya. El catéter neuraxial se puede retirar, se puede restaurar el tratamiento después de retirar el catéter. Obstétricos, mismas recomendaciones, superficiales no se suspende y profundos se suspende. Y estos, que también los vemos bastante, que son los inhibidores del P2 y 12, el anestesia neuraxial se suspende, el ticagrelor 5 días, clopi de 5 a 7 y el prasup de 7 días, aproximadamente 7 días, ¿sí? Después hablo un poco de las dosis, depende de la dosis que venía tomando el paciente, es cuándo se puede restaurar el tratamiento, y bueno, los otros puntos son lo mismo, ¿sí? La aspirina, si está dando dosis bajas, no se suspende, aunque se prefiere siempre hacer anestesia espinal, que tiene menos incidencia de sangrado que la EPI, y las dosis altas se suspenden de 3 a 7 días. Y después del procedimiento se tiene como algo distinto a las anteriores, que se puede administrar 6 horas después del procedimiento, ¿sí? El ciprostazol, nosotros suspendemos 2 días antes, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, y también se restaura 6 horas después del catéter, de retirar el catéter. Hasta acá alguna pregunta. Ay, se me fue para adelante. No, más que nada, tener en cuenta cuáles son los bloqueos profundos y superficiales. Sí. Después todo lo que lo habíamos visto, el poder de certificación, establecer un parabulbar profundo y superficial, esta particularidad. Tener que ver cuál es el punto. Bueno, te encontrás una mañana en el Hospital Perón de Avellaneda realizando un bypass femorotibial por arteriopatía periférica. Raúl es un paciente de 60 años con antecedentes de hipertensión, diabetes y dislipemia. Usted decide realizar una anestesia rápida con 2 miligramos de UPI y 20 gamas de Fenta. A los 30 minutos los cirujanos le piden que le administremos 5.000 unidades internacionales de heparina endovenosa para realizar el clampeo. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para poder administrar heparina? Si le hicimos un bloqueo. ¿1 hora? Bueno, y acá te lo divide, digamos, cuándo administrar heparina. Preprocedimiento, que es lo que veníamos diciendo anteriormente, lo mismo, 4 horas. Por los intraquirúrgicos, que es más que nada en cirugías así cardiovasculares, se puede hacer 1 hora. Entonces acá el paciente, se lo pedimos nos lo pidieron a los 30 minutos, deberíamos esperar media hora más para poder administrarle la heparina. Y después del procedimiento, el catéter se puede retirar a las 6 horas de la última dosis y se puede reparinizar recién 1 hora después. Y bueno, este es el cuadrito de recomendaciones de la ESRA, un poco resumido como para tenerlo. Que bueno, también acá le dice que se puede dar 1 hora en cirugías cardiovasculares, heparina baja. Con la PELI lo mismo, ¿no? Sí. Porque le tomamos un bloqueo profundo. Claro, es como un bloqueo profundo. Como que los engloba en la misma, digamos. Bueno, acá es como, nada, puede ser que esté mal, así que fue algo que lo hice pensándolo. Situaciones de emergencia en donde cae un paciente y le queda un bloqueo y no le pudieron suspender los anticoagulantes. Guardia. Yo pensé, bueno, si el paciente está tomando ANOX, se usa el idarucimab, que acá no hay. Después, si el paciente está tomando acenocumarol, se le puede dar endovenoso vitamina K, controlamos el RIN, y se pueden dar concentrados de complejo de protamina, que será Protomplex, que acá, o sea, que tienen los factores de vitamina K dependientes. A ver, controlar el ritmo y después Y después O sea, primero le das eso y después le porque controlas. si vos ya tenés un ring que es menor a 1,4, Estaba mal anticoagulado. claro. Hay veces que te pasa que reingresan cuando están en los primeros días del switch, entonces todavía no llegan. Bien. Ok. Y concepto porque no allá de lo que no se te viene con una guardia con acenocumarol
y el rey mayor a 2 se le da vitamina acá, y protocolo 3 o plano. La 2 se pasa el rey. Bien. Y si está tomando parina, protamina, que por cada mililitro de protamina se neutralizan 100 miligramos de heparina. Bueno, esto es un estudio en donde se vio la incidencia de hematoma epidural, las diferencias entre cuándo intervenir y si quedan con secuelas neurológicas los pacientes. Se estudiaron 61 pacientes que tenían hematoma epidural con alteraciones en la coagulación. Puede ser porque están tomando anticoagulantes o porque tienen una alteración intrínseca de su coagulación. Y se vio que si intervenís antes de las 8 horas de una laminectomía, los pacientes van mejor que si necesitas pasar más de 24 horas. Así que el diagnóstico y el tratamiento es importante en este caso. Y bueno, acá voy a hablar dos palabras de pediatría. Las ventajas de la anestesia regional en pediatría van a ser la analgesia que va a sentir el paciente, se le va a dar tranquilidad tanto al niño como a la familia, y también permite que se amamanten, digamos, al no tener dolor, no les disminuye tanto el apetito y eso va a ser mejor para ellos. La CAM reducida, que va a hacer que requieran menos dosis de anestésicos inhalatorios, entonces van a tener menos efectos adversos. La estabilidad hemodinámica, ¿por qué creen ustedes que los pacientes pediátricos, eh, cuando le hacemos una raqui o una peri, no tienen tanta caída de la TA? Baja no tienen tanto de. O sea, depende más de la frecuencia que la recarga y demás. Bien, y también porque tienen como menos tonos simpáticos, toda la parte simpática está menos desarrollada, entonces no tienen tanta simpaticolisis en realidad. O sea, no les altera tanto el bloqueo. Y bueno, evitan la necesidad de anestesia general. Lo que se vio es que a partir de los 8 años les empieza a caer la TA cuando les haces bloqueos y antes no. Por eso Claro, se termina de minimizar, entonces producción sintáctica del parto. Otra pregunta muy importante es si hacer el bloqueo despierto o dormido. Los nenes, bueno, obviamente tienen incapacidad para cooperar, se ponen nerviosos, no pueden entender lo que les vamos a hacer. Entonces, bueno, se cree que se puede hacer una buena sedación profunda o se puede inducir una anestesia general. Muchas veces, si el paciente es un niño, pero es tranquilo y es un poco más adulto, o sea, no más adulto, más grande en edad, puede entenderlo, se le puede explicar y quizás entra en el quirófano con unos jueguitos o con la mamá y está tranquilo, se le puede hacer el bloqueo. O eso es lo que leí ahí. Eso jamás sucede. En general le ponen, o sea, si es un nene grande, se la banca bastante bien, pero le ponen un parche de EMLA para que no le duele absolutamente nada. Media hora antes le dejan el parche, se lo retiran y después vos pues, le decís que no va a sentir nada, pero nunca sin ningún tipo de analgésico. Ok, Si no le pusiste nada, no se la va a bancar. bien. O tampoco te la va a bancar. Así que. Y bueno, y después se cree que en los prematuros se intenta evitar la anestesia general, si se puede, más tirando o sea, usar más la anestesia regional porque tienen más riesgo de apneas posoperatorias. Unas diferencias que hay en la anatomía que son como relevantes. En los recién nacidos, el cono medular está a nivel de L2 y L3, y a partir del año, perdón, a partir de L3 y a partir del año llega hasta L2, entonces como que quiero buscarlo más abajo. ¿Sí? En los adultos, la médula suele medir 60 centímetros y los nenes suelen medir 20 centímetros o menos, muy chiquito. ¿Y por qué se puede eso? Intenta ir a ese uno, el menor de. Bueno, también varía mucho la cantidad de líquidos cefalorraquídeos según las edades. Eso va a hacer que como los nenes y los prematuros producen más cantidad, eso va a hacer que laven más el anestésico que nosotros inyectemos cuando hacemos una anestesia subaracnoidea. En niños son 2 mililitros kilo por día, por hora, perdón, no por día. Y los adultos 4. Bueno, y acá es lo que estábamos diciendo, en la anestesia subaracnoidea se hace en L4 L5 o en L5 segundo.
más o menos dura media hora, puede durar hasta 90 minutos, pero bueno, si le van a hacer una raqui, lo que decíamos el otro día en la clase de los chicos, tienen que pedirle al cirujano que dure rápido. Sí, o sea, que no operar al paciente. Las cortas, tipo una ortoplastia, una abdominal, algo que se resuelva en media hora, como mucho, una hora. Si no más de eso, tienen que pensar la opción más del catéter, si van a hacerlo. Y ahora, algo que habíamos hablado ayer, que se hacía mucho técnicas continuas, por eso Sí. de que tienen menos duración. Cada vez más intentar, van a ver, bueno, cuando roten, hay un montón de catéteres continuos eh, que se los dejan ya pasando sala, todo, porque sí, y van directamente a sala. O sea, vos después viene el anestesiólogo a chequearlo, nadie toca nada, porque obviamente la mayoría de los pacientes son como la, perdón, la terapia acá es como la sala de cuidados intermedios y moderados de la y vos tenés como una sala más compleja que es una mini terapia y ahí se controla todo. O sea, sería una raqui contigo. Sí, hacen eso. Y también ¿Qué meten, pasa? eso no sé, lo que sí sé es que me acuerdo que a veces cuando metían el bloqueo caudal o los catéteres intentaban meterlos en lugares, lo charlábamos el otro día, y ascienden mucho más fácil cuando son chiquititos hacia torácico. Entonces, porque no tienen todavía las curvaturas de la espalda. Entonces, pueden ascender bien y no, en general no tienen diferencia de lo que nos pasa a nosotros, que nunca ascendemos más de 5 centímetros por mucho. Pero esos son subaranoides, entonces. No, yo te estoy hablando de la peritonea y lo ok. único que hablé es de la peritonea. Ok. Bien. Tiene muchas variaciones en cuanto a la farmacocinética en anestésicos locales. Vamos a ver que el sistema de citocromo va a estar inmaduro. Bueno, el CYP3A4, que metaboliza un montón de fármacos, a los 9 meses se va a ir madurando, y el CYP1A2 a los 8 años recién. Tienen un volumen de distribución aumentado, porque tienen mayor cantidad de agua corporal total, en relación, o sea, el 75 más porcentaje de su peso va a ser agua en relación a los adultos. Van a tener menos cantidad de proteínas fijadoras de anestésicos locales, por lo tanto, tienen más fracción libre, tienen más riesgo de toxicidad. La vida media de eliminación va a ser más larga, por esto que dijimos los sistemas metabolizadores. Y lo que decíamos antes de que tiene la metilación incompleta y que se termina de completar más en adultez. Por eso, bueno, lo que habíamos hablado. Y tienen, o sea, al principio se intentaba no hacer nada de todo esto, porque obviamente genera más toxicidad, pero el semestre tiene más relevos, o sea, sus neuronas tienen más ampliado, o sea, es más amplio el margen que tienen del cuerpo, ¿sí? Y además la vida circulatoria no está bien. Bueno, estas son las dosis que van a ver que no varían tanto con las que tenemos nosotros en la adultez. La Lido vamos a usar como dosis máxima 5, la UPI 2,5 y la ROPI 2,5 también, ¿sí? Bueno, como habíamos dicho antes, se podía dar en infusión en técnicas continuas. Ahí está la infusión. Y esto es para el chico, para el lactante si ven Claro que es como lo que regla general, los recién nacidos no. en neonatos es más seguro reducir a la dosis también. Bueno, la vida media, como habíamos dicho antes, es más prolongada, que serían los causantes, volumen de glucosa más aumentado, menor clearance hepático, eso pero tienen una reducción del flujo sanguíneo, vías metabólicas inmaduras y proteínas plasmáticas disminuidas. Es un poco lo mismo. Estos son los efectos adversos que ya veníamos viendo, no voy a volver a repetirlos, pero bueno, para recordarlos. Estos son los que se suelen hacer. Se suelen usar mucho periurales caudales en pediátricos. Bueno, bueno, acá están las análisis sobre la acnedia. Y esto es lo que estábamos hablando antes, que tienen menos repercusión hemodinámica, porque hasta los 8 años no están minimizados completamente, entonces tienen todas las vías simpáticas firmadas. ¿Sí? Y hablaba algo como de que la cabeza no se la flexionen demasiado, porque se destruye mucho la vía aérea.
Cuando le agarraste bolitas, Ya, está como, la tienen como un poquito. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿La carta de bibliografía? Nosotros tuvimos un caso el lunes de un dólar pasaron los chicos y volvieron una VATS de un paciente cirrótico, aún sin causa,